Buenos días, vamos a presentar los resultados de la zafra 2021 de la empresa Samán. El temario de nuestra presentación consiste en los datos generales de la siembra 2020, los resultados de la cosecha 2021, un análisis de la brecha de rendimiento interna de nuestros productores y algunas inquietudes y desafíos que nos quedan para adelante. En la zafra 2020-21 se sembró 20% del área de Samán en la zona norte, 12.154 hectáreas, compuestas por 43% de Olimar, 21 Merín y 28 variedades SL. El Olimar baja a expensas de lo que sube la variedad SL, que es básicamente Gurí, y el Merín está en un 20% del área. En la zona centro se sembraron 5.033 hectáreas por tema de déficit de agua. Había una intención cercana a 7.000, terminó concretándose eso. El Olimar con 20% del área, Merín aumenta 48% del área y las variedades SL aumentaron la participación a 25% del área. En la zona este, 42.444 hectáreas, compuestas por 11% de Tacuarí, 48% de Merín, 18% de Gurí, los híbridos con 11% y granos medios y cortos 9%. En total se sembraron 59.631 hectáreas con un promedio de 384 hectáreas por productor. El uso de suelo, en un 26% del área con rastrojos de arroz, un 1% del área con campo nuevo, retornos sobre soja o sorgo 9% del área y retornos en general 64% del área. Los retornos estos son aproximadamente 23.000 hectáreas de retorno sobre pradera en las rotaciones clásicas de pasturas arroz y unas 15.000 hectáreas de retornos sin pradera, que estos se dividen en parte de retornos de sobrecampo y parte en rotaciones cortas, que se hace un año de arroz, un año de descanso y un año de arroz. Ahí un 82% del área de retorno se hizo con laboreo de verano y los laboreos de verano significaron un 52% del área total de la siembra. Ahí cuando miramos por tipo de campo en la zona centro y norte vemos que los rastrojos de arroz tienen una participación más importante. Estos eran en años anteriores cercanos al 70%. Esa rotación se ha ido acomodando y viene tomando un 45% del área aproximadamente. En la zona este ya la rotación es un poco más balanceada, tiene un 17% del área con rastrojos de arroz, tiene un 12-13% del área con rastrojos de soja y sorgo, hay una proporción importante de rastrojos sobre pradera y rastrojos sin pradera, un 26% del área. Este tipo de rastrojos sin pradera, les decía, en la mayoría de los casos son rotaciones cortas, intensas. En caso de tratamiento de semilla, la gran mayoría de la semilla se usó curada, tratamiento estándar un 67%, el Radifan y el Fertiactil un 15% cada uno y el Raiza un 2%. Acá armamos una gráfica que muestra la demora entre siembra y emergencia para la variedad Merín. Ustedes ven en el eje de la Y la demora en días y en el eje de las X la fecha de siembra. Ustedes ven que en las primeras tandas de siembra hasta el 9-10 de octubre tenemos demoras de nacimiento que en promedio son de 25 días y esto nos genera nacimientos con stand de plantas bajos, nos genera problemas de malezamiento y nos pone los cultivos de Merín con emergencias sobre fin de octubre, tema que complica bastante después para lo que es la cosecha. En cuanto a la siembra, esta última zafra fue una de las mejores, 98% del área se sembró en fecha óptima, si no fue la mejor, fue
fue casi una de las mejores, muy buena performance de siembra, los nacimientos fueron muy buenos y los inicios de riego acompañaron muy bien también. En cuanto a la fertilización, acá armamos un cuadro por variedad para la zona este y para la zona centro y norte. Ahí tienen lo que es la fertilización basal y la fertilización macollaje de nitrógeno, macollaje y primordio. A rasgos generales se ha venido balanceando lo que es la fertilización de fósforo y potasio. Ha aumentado mucho lo de la fertilización con potasio tanto en la zona este como en la zona centro y norte, y ha bajado la fertilización con nitrógeno. Las coberturas de macollaje con nitrógeno vienen aumentando. En la zona este el merín con 70 unidades, los híbridos con 87 unidades de nitrógeno. En la zona centro y norte con una fertilización muy parecida por variedad, en torno a las 60 unidades de nitrógeno en macollaje y en torno a los 50 kilos de urea en el primordio. Este es un cuadro que venimos armando desde la zafra pasada para presupuesto de agua por variedad. Este cuadro surge de la medición de los días de riego de cada una de las variedades, de todos los lotes que manejamos para el este y para el norte del país. La situación del centro del país, hay situaciones que se aproximan más al este y otras que son más parecidas a las del norte, pero lo tenemos adaptado también. En definitiva, tenemos los cultivos como merín, que tienen 106 días de riego en promedio, con una necesidad de agua presupuestada al inicio de riego de 13.800 metros cúbicos por hectárea en el este y de 16.500 metros cúbicos por hectárea en la zona norte. Ahí después cada variedad, Inoue 404, Ayate. Aparecen las variedades de Olimar, Gurí, XP, que son variedades de en torno a 93 días de riego, que nos dan un presupuesto cercano a los 12.000 metros cúbicos en el este y entre 14 y 14.500 metros cúbicos en la zona norte. Por último, los cultivos de ciclo corto, que el más corto que tenemos es el Perla, con 82 días de riego, que tiene un gasto de agua en torno a los 10.800 metros cúbicos por hectárea y nos presupuestamos por esto. Estos años de poca disponibilidad de agua en las represas y de manejo de variedades que no veníamos acostumbrados de ciclo largo como merín, hay que tener bien en cuenta esto a la hora de planificar los riegos y asignar el gasto o el presupuesto de cada variedad para presupuestar las represas. El uso de fungicidas. Ahí tenemos un cuadro en la zona este, en promedio 78% del área se aplicó con fungicida, el merín 60% del área, el gurí 97%, tacuarí 100%, en la zona centro 78% del área, el merín con 76%, el gurí con 100% aplicación, el gurí básicamente con aplicaciones para control de brusones o prevención de brusones, y el merín con aplicaciones para control de tallo. En la zona norte, prácticamente toda el área aplicada, también pasa lo mismo, limar y gurí con aplicaciones para preventivas de brusones y el merín con aplicaciones para prevención de enfermedad de tallo. Acá armamos una gráfica con el rinde comparativo de merín con y sin fungicida para control de hongo de tallo. Ustedes ven para cada una de las agencias del este diferencias importantes en lo que fue las chacras que utilizaron fungicida versus las que no. Esto no necesariamente es una causa-efecto, pero nosotros entendemos y lo venimos siguiendo hace varios años que hay un efecto positivo del uso de fungicida, principalmente en las chacras que tienen alto potencial de rendimiento de merín. También, además de este trabajo, hicimos una separación de chacras por rendimiento, los lotes de merín, y agrupamos los rendimientos de menores a 160 bolsas. Ahí no tenemos ninguna chacra con uso de fungicida. Después un segundo grupo de chacras de merín con rendimiento entre 160 y 200 bolsas secas, donde tenemos mitad de las chacras con fungicida y mitad de los lotes sin fungicida. Ahí claramente entendemos que para llegar a esos rendimientos este año el
el fungicida no aportó demasiado, sino que con o sin fungicida esos rendimientos llegaron los Merín. Después tenemos un tercer corte de chacra entre 200 y 225 bolsas secas, que sí 80-85% de estos lotes tenían aplicación de fungicida, y un último corte de 225 a 260 bolsas secas, que este año fueron muchos lotes, algo más de 2.000 hectáreas de Merín tuvieron rendimientos entre 2.25 y 2.60. Esas chacras todas tienen fungicida. Entendemos que ahí es donde más se ven esas chacras de altísimo potencial. Para concretar esos potenciales de rendimiento alto, el fungicida hace su aporte y impide los vuelcos, permite el correcto llenado de grano. Los rendimientos finales de esta zafra: en la agencia Varela 190 bolsas secas y limpias y 196 sano, seco y limpio. En las Cano 190 y 194 sano, seco y limpio. En Vergara 190 y 193. En Río Branco 197 seco y limpio y 202 bolsas sanas, secas y limpias. Lo que dio un promedio para la zona este de 191 y 195 sano, seco y limpio. En la zona centro, en Tacuarembó, el rendimiento seco y limpio fue de 197 bolsas y sano, seco y limpio 199 bolsas. Para Salto 193 y 196 sano, seco y limpio. Gomensoro 196 y 197, dando un promedio de la zona norte de 195 sano, seco y limpio y 197 sano, seco y limpio. Para las 59.000 hectáreas de Samán, terminó un rendimiento de 192 seco y limpio y 195 sano, seco y limpio. Rendimiento históricamente alto, récord absoluto. El mejor rendimiento había sido 178 bolsas. Este rendimiento lo supera con creces. Y acá una mirada por variedad y por región. Cada una de las variedades, la columna verde es el rendimiento seco y limpio y la gris es sano, seco y limpio. Ahí ustedes ven que en la zona norte se destaca lo que es Merín y SLI, con rendimientos superando las 200 bolsas secas. En la zona centro, el Gurí y el Merín también con rendimientos muy buenos, de más de 200 bolsas secas, 204 sano, seco y limpio el Merín y 201 el Gurí. En la zona este, el Tacuarí con 193 sano, seco y limpio, el Merín con 200 bolsas, el XP 113 208, el INOV 211 y el Gurí 187 seco y limpio y 188 sano, seco y limpio. Acá un cuadro similar, pero con las variedades especiales que tenemos. En verde está la columna que es el rendimiento sano, seco y limpio, y en gris la columna con el rendimiento con el premio incluido, con el premio varietal. En el caso del Perla queda un equivalente a 207 bolsas, en el caso del Carnaroli 190. El Ayate, que tiene una producción muy destacada a nivel físico, quedó con 222 equivalente. El 404 218, el Urumati 219 y la semilla híbrida con un rendimiento equivalente de 202 bolsas. Lo que acá mostramos lo que es la brecha de rendimiento entre productores. Ahí la línea azul es el rendimiento del cuartil superior de los productores de Samán y la línea roja es el cuartil inferior de los productores de Samán. En definitiva, lo que salta a primera vista es la estabilidad en los primeros 7 años de acá que se analizan acá de los productores, vamos a decir, de punta, estables en 190, 193 bolsas secas promedio. No se movía mucho de ahí. Y el serrucho de los productores del cuartil inferior, que con muchas variaciones dependiendo del clima del año, que oscilan entre 130 y 150 bolsas de promedio.
Ahí la brecha arranca con 70 bolsas en el 12-13. Pasa un periodo importante del 14-15 al 18-19 con 55 bolsas la brecha. Y por último entendemos que muy de la mano de la aparición del Merín, y bueno, y este último año que también muy bueno climáticamente, los rendimientos de ambos grupos suben significativamente y la brecha se aprieta. Los rendimientos de los productores del cuartil superior quedó en 220 bolsas y el cuartil inferior en 174. Entendemos que es una brecha que se puede abrir nuevamente. Estos años buenos disimulan mucho los problemas de acceso a campo, de disponibilidad de tecnología, etcétera, que bueno, que es una precaución que hay que tener, es un cuidado que hay que estar mirando siempre y hay que estar trabajando. Pero lo más destacable de esto, entendemos que rompemos el techo ese de las 190 bolsas del cuartil superior, que venía planchado hace varios años, y subimos otro escalón de rendimiento que evidentemente también se va a transmitir para el cuartil inferior. Tres temas que queríamos plantear como desafíos y temas que nos quedan en la cabeza para el año que viene. El tema de la implantación del Merín. Tenemos la gráfica que les mostramos al inicio. Es el punto débil de la variedad, el tema de la implantación, la fragilidad que tiene con el uso de clomazone, los déficits de plantas que quedan en esas primeras etapas del cultivo. Estamos trabajando en algunas líneas de trabajo en base al curado de semilla, en base al tratamiento, a ver si podemos achicar esa dispersión que hay de días desde siembra a emergencia, que nos preocupa bastante, y después máxima en una variedad de ciclo largo como el Merín se quedan con cosechas muy tardías, se traslada todo el ciclo para adelante. En cuanto a variedades, otra de los puntos que entendemos estamos todavía incompletos, tenemos una variedad Merín con rendimientos y calidad muy buenos, pero con un ciclo un largo ciclo que complica en muchas ocasiones y tiene un mayor consumo de agua que la limita a la posibilidad de la utilización de esta variedad en la zona norte y centro. Precisamos una variedad de ciclo más corto, resistente a brusones, con calidad y rendimiento, que podría ser la 91-93, la estamos evaluando, tenemos semilla para sembrar este año, y bueno, es una de las apuestas que hay este año, a ver si se puede completar ese plan de siembra con alguna de estas variedades. El tema de las variedades CL y las full page con resistencia a brusones, no tenemos hoy una variedad alternativa para el gurí. Tenemos un cuarto del área nacional con gurí que está bastante expuesto a las problemáticas de brusones y a los efectos año. Aparecen ahí dos variedades CL de Iña que tenemos algo de semilla y las vamos a empezar a trabajar a mayor escala. Todavía no podemos decir que es el recambio, pero bueno, aparecen algunas soluciones. Los problemas de resistencia a ALS están, tenemos las rotaciones más intensas ya con capines resistentes a los inhibidores de ALS. Necesitaríamos contar con algo de tecnología Provicia, con algo de tecnología Max 6 para estos próximos años, para complementar esas rotaciones y esas situaciones de cultivo más intensas. Tenemos híbridos de buena calidad y productividad como el Innov, Full Page, pero hay otros híbridos que, a pesar de ser una excelente herramienta agronómica, se quedan un poco cortos en lo que es calidad, como el XP113, y bueno, tenemos que encontrarle la vuelta al manejo para lograr mejores enteros y mejores calidades en estos híbridos. Por último, las rotaciones. Tenemos un tercio de los retornos
que se hacen sobre retornos sin pradera o en esquemas de año por medio, en la mayoría sin laboreo de verano. Entendemos que podemos aumentar significativamente la incorporación de cultivos de soja y sorgo en las rotaciones, lo que van a hacer sostenible la intensificación arrocera. De otra forma, la intensificación del área de arroz no es sostenible si no lo ponemos dentro de una rotación con otros cultivos. Entendemos que se deberían aumentar las proporciones de cultivo de soja con riego en la rotación arrocera, implementando las tecnologías que tenemos disponibles y aumentando las capacidades de riego actuales. Y por último, hay que seguir profundizando las sinergias con los productores ganaderos, con los dueños de campo, para tener un acceso más temprano a los campos, que ellos logren pasturas económicas de buena calidad y un poco balancear esa pérdida de valor relativo que tienen las rentas arroceras hoy en día y que pesan en esa decisión del dueño de campo. Esta era nuestra presentación. Muchas gracias.